Dios bendiga, tomen asiento, hermano. Gloria al Señor. La palabra, hermano, es 1 Corintios 10, versículo 12. Para que lo busquen. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Gloria al Señor. Cuando se podían dar peticiones de oración. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. 1 Corintios, entonces, decimos, capítulo 10, versículo 12. Nosotros siempre, hermano, cuando nos llega el Evangelio, es como una caminata con Dios. Una caminata, entrar, y como el pueblo de Israel al desierto, y van a camino a la tierra prometida, a Canaán. Nosotros también hacemos lo mismo. Y Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto. ¿Te recuerdas eso? De día una nube para que guardarlo del calor y del inmenso sol. Había una nube y era el Señor. Siempre estaba con ellos. Y en la noche lo iluminaba el Señor. También siempre lo guardó Dios en la caminata, pero en el transcurso de la caminata ocurrieron cosas con el pueblo de Israel y también con los cristianos. En esta caminata ocurren cosas que también ocurren a nosotros los cristianos, en las iglesias y el mundo evangélico. Vamos a leer su palabra entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, 1 Corintios 10, 12, siempre dice, sí. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Solamente vamos a leer ese texto. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otra versión, que siempre leo yo, la versión internacional, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Es una palabra muy importante que habla el Señor al pueblo, a todos. Este texto del versículo 12 es muy importante en la caminata de la vida de un cristiano. Muy importante. Es tan importante que si usted profundice en estas palabras que dice, así que tú, yo, dice, piensas que estás firme en el Evangelio, porque conoces la Biblia, porque oras, porque ayunas, porque te reúnes o no te reúnes, dice, por eso piensas que estás firme en el Evangelio. Y el Señor dice, mira, espérate, que puedes caer, Estar firme significa que no se mueve. Algo que no se mueve, dice, por estar apoyado o sujeto. Ustedes, no sé si han hecho servicio militar, o ven ustedes los uniformados cuando se inicia la paramilitar, por lo menos en nuestro país, están las tropas al fondo. Entonces cuando dicen da la orden, el presidente de la nación, y va el general, dice que se inicia el desfile. Entonces están todas las tropas formaditas. Entonces se escucha la voz del que ordena y están todos con un pie hacia adelante que dice posición de descanso, se va a hacer. Entonces él dice, atención, firmes o firmes. Atención, firmes. Y a veces se ponen así, recto, firme, a iniciar la paramilitar. ¿Ves? Somos soldados de Cristo, dice el Señor. Por lo tanto, es una manera de toma esta
palabra del Señor dice, atención, firme, para partir tu caminata. Y de frente dice, marchen. De frente, vayan al desfile o a la batalla. El himno de los evangélicos que dice, firme y adelante. No dice así. Dice, firmes y adelante. ¿Por qué dice firme? Es importante. Estar firme, ¿dónde? En la palabra, en Cristo, en Dios. Firme y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. O sea, hay que ir firmes y siempre adelante. Es muy importante. El himno de los evangélicos. También significa mantenerse, dice, con solidez y constancia, ya sea física y también moralmente. Implica no ceder, no cambiar de opinión fácilmente, ser inamovible en conceptos bíblicos, en una decisión o creencia, como nosotros, la fe en Cristo. En cuanto a lo moral o carácter, se usa para describir a una persona que no se deja influenciar por presiones externas. Está firme, no permite él. Externa, es resuelto y tiene convicciones sólidas. Entonces, cuento siempre a mi esposa. Yo, cuando me preguntan mi postura referente a muchas cosas, ya lo he hablado, le digo, tú ya sabes cuál es mi pensamiento. No me pregunte porque yo no voy a ceder. En esa parte yo no transo. No me equivoco en eso. Esa es mi postura y no me muevo de ahí. Yo estoy firme en la roca, en Jesús. Esa es mi postura bíblica y no me muevo de ahí. Aunque me digas lo que me digas, científicamente, psicológicamente, yo me tomo de la palabra de Jesús y no me muevo de ahí. Y eso digo, tú sabes cómo yo pienso. Yo lo lamento, pero puedes traerme todo lo que sea. Científicamente, que el hombre desciende del mono, de Neandertal, etc. Yo no me muevo de ahí. Porque yo creo en la palabra de Dios. No me dejo influenciar, no debemos dejarnos influenciar. Firme en su manera de pensar, en que se siente seguro o segura de lo que uno piensa, pero de su propia fortaleza. Pero debemos tener cuidado. Primeramente yo. Los predicadores, los pastores, los evangelistas, todos los que enseñan la Escritura, debemos tener cuidado. Primeramente, de no caer en la tentación de muchas cosas, de la carne o el error, o el exceso de confianza, de tener conocimiento. Dice la Biblia que a mayor conocimiento, mayor humildad. Y muchos pierden eso, ¿se han fijado? Y hay una competencia de teólogo, de escatólogo, y de todo eso, ¿se han fijado en eso? Entonces la gente, y ya enseñan de una manera que ni siquiera entendemos. Cada uno busca más cosas, y no es malo escudriñar, pero cuando se pierde la visión de Dios, y no son dirigidos por el Espíritu Santo, entonces empieza a salir la carne, y hablan en la carne. Escuchábamos con mi esposa, sin lugar a dudas, no estoy jactándome en absoluto, Dios me libre, algunas personas que predican, no debería decirlo, pero con mi esposa decimos, la verdad que tiene mucho conocimiento, bastante, pero falta la gracia y la unción que la pone Dios. El Espíritu Santo pone la gracia, pone una unción. Por lo tanto, siempre he dicho, yo puedo escuchar, siempre le contaba a mi hermano Jaime, a mi hermano antiguo, que
Yo escuché en una conferencia, nunca me voy a olvidar, y aprendí. Dios me decía el Señor, mire, yo estaba arriba en un teatro en la costa, aquí en nuestro país, y había unas conferencias, y había muchos predicadores, las conferencias, los predicadores de diferentes iglesias del ministerio, muchos ministerios, entonces se juntan, y todos tenían un mensaje. Pero el que más me llamó la atención a mí, vi la gracia de Dios en esa persona, un joven que al subir, vi que le prestaron hasta un vestón grande el que daba, así un poco grande, era una chaqueta gigantesca, y él se la puso, como que lo arreglaron un poquito. Pero yo lo vi a él, y era del campo, había venido a la costa, no conocía el mar. Y andaba como niño chico mojando sus pies en la arena, en el mar, y andaba con esas chalas que usan en los campos, jotas, que son de neumáticos. Eso andaba. Ese es su calzado, y se metía al agua y andaba igual que el niño. Y yo lo miraba como un niño, corría y se metió a la arena, y yo no me gusta. Yo cuando voy a la playa no me gusta ni sentarme en la arena, no me gusta, me incomoda la arena. Entonces me baño y me quedo así de pie. No me siento porque me incomoda, porque cuando niño me llevaban a la playa y nos metían al agua, veníamos rojos como jaiba y más encima lleno de arena. Entonces, era terrible el camino de regreso. Más encima uno le traían de pie. Nadie a la hora de llegar a bañarme. Pues a él no le importó. Y cuando llegó el momento, yo estaba bien arriba y lo veo, dice, ahora vamos a predicar el hermano tanto que viene en la iglesia del campo. Y se para delante del varón y dijo, oye, este varón, era el que se bañaba en el mar y feliz como niño, se daba vuelta carnero en la arena. No sé, se sacó la arenita, ¿cómo? Pero la cosa es que lo arreglaron y Dios lo usó de una manera, ese hombre, con humildad, con sencillez, el Espíritu Santo lo usó. Y todos aquellos, no estoy menospreciando nada, quedaron admirados de cómo Dios lo usa. Como a Pedro, ¿recuerdan? En Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y Pedro predicó y les dijo qué es lo que había sucedido ahí en el aposento alto. Un pescador humilde, sencillo, tosco, bruco, habló con sabiduría. Entonces Dios da la gracia. Yo recuerdo eso, hermano. Y siempre he tenido me acuerdo de eso. Entonces, cuando hay muy exceso de confianza en la seguridad de uno mismo, no es garantía de no caer. Usted sabe, ¿sabe, hermano, cómo han caído los siervos grandes de Dios? Han caído de la gracia. Y con toda la bendición que ellos tienen, tanto material como espiritual, tienen sus bibliotecas llenas de libros, todo tipo de Biblias, pero muchos han caído de la gracia. No es garantía, dice el Espíritu Santo, de no caer. Ni por la vestimenta, ni por lo que tiene. Absolutamente nadie está exento de eso. Ninguno. De hecho, la realidad en este momento de mayor confianza, cuando hay mayor confianza en el predicador, en el hermano o la hermana, es donde el peligro puede ser mucho mayor. Mucho mayor. Es un peligro. Caerás por la confianza y tu ego, dice el Señor. El orgullo, la sabiduría, el conocimiento, pero sin la confianza y la fe en Jesús, que Él da la fuerza, solo Jesús puede darnos la tranquilidad y la paz. Solo Él.
En lo normal, algo un poco coloquial, se usa esta palabra firme para indicar que alguien está seguro de lo que profesa, piensa o cree. En lo espiritual, el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, es una advertencia para todos los creyentes, a todos. ¿Usted cree que ahí no había predicador? De todo había en la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice eso. Es una advertencia para todos los creyentes que no sean confiados en el conocimiento que Dios le ha dado. Ya que la soberbia, porque se ponen soberbios, entra la soberbia en muchos. Se ponen altivos. Siempre recuerdo que Dios puede derramar dones a la iglesia a través del Espíritu Santo, dones lindos de Dios, y lo quiere hacer el Señor, pero dice: ¿a quién se los doy? ¿A quién le regalo el don de sabiduría, interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don de milagro? ¿A quién se lo doy? Busca el Señor adoradores que le adoren en espíritu y verdad. A eso busca Dios. Hombres humildes como los apóstoles. Recuerden ustedes cómo eran ellos, sencillos, humildes. Con la sombra de Pedro se sanaba la gente. Jesús no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Él puede hacerlo si uno lo busca. Dios ha usado hombres que ya han partido. Como el mensaje que yo le envié a usted, hermano, lo escucharon de Josué León. Él decía que muchos varones ya han partido. Hermano G. Ávila, Willy Graham, Jimmy Swaggart, hombres de oración, de búsqueda que usaba a Dios. Aquello que queda ahora, Dios siempre tiene un remanente, hermano. Sin lugar a duda, Dios tiene un remanente. Para estos últimos tiempos, Dios lo tiene y lo va a levantar, hermano. Dios los va a levantar a esos varones. Esa soberbia y esa jactancia ha llevado a la caída a muchos. Quienes los corintios presenciaron el poder de Dios como nosotros. Por eso les dice a ellos. Los corintios vieron prodigios y milagros, todas esas cosas que hizo Jesús, el Señor. Vieron todo eso. Presenciaron como nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, convertirnos, a ser sanados, a ver los milagros que cada uno lo sabe, grandes y pequeños. Hemos sido cambiados, somos distintos. Él cambió nuestras vidas, nuestra manera de ser, de pensar. Somos distintos ya. Ya no hablamos igual, no pensamos igual. Nuestro carácter ha ido cambiando con todos los que nos rodean. Y lo que queda, bueno, Dios lo cambiará. Pero también puede haber un descuido. Y eso es lo que dice Pablo: no te descuides, dice, es como decir, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está atento, sé humilde, sé sencillo, mantente firme, mirando el blanco perfecto, a Jesús, no al hombre. Porque si te descuidas, al igual que el pueblo de Israel lo hizo en el desierto, cayó y murieron. El versículo 5, si me acompaña a leerlo del capítulo 10, donde estamos, el versículo 5.
del mismo capítulo, dice, el versículo 5 del capítulo 10 de 1 de Corintios, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por decir de la gran mayoría, por lo cual dice, quedaron postrados en el desierto. Veamos el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron en esa caminata. Lo leeré en otra versión. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Se apasionaron por lo malo. Entró ego, jactancia, cosas malas en el corazón durante la caminata y caminando con Dios. Por eso dije, el Señor los guiaba de día y de noche. Los alimentaba, recuerden ustedes, con codornices, con pan, con el maná del cielo, igual que nosotros. Eso nos alimenta, nos provee y caminamos con Él. Pero en el camino nos puede suceder lo que le sucedió a los israelitas. El versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Quiero leer en otra versión para que no piense que el Señor dice, al Señor no le gusta que juguemos la pelota. El Señor no le gusta que juguemos el tenis, que juguemos, qué sé yo. No quiere decir eso. Voy a leer en otra versión. Jugar, en otra versión, significa desenfreno o desorden sin moderación. O sea, que hubo desenfreno, desorden en la congregación, en la caminata, en los israelitas. Dice aquí, y se levantó a jugar, o sea, un desenfreno. Así que se desordenaron. Un desorden sin moderación significa eso. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Eso era un desorden. Fornicaron y cayeron en un día, 23,000 murieron por su castigo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Que es el destructor, Satanás, el enemigo, Dios lo reprenda. Se le llama destructor también. Y Dios permite que el destructor les haga daño, los mate. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para nosotros, es un consejo para todos nosotros. Un consejo de parte de Dios. Por eso es importante la palabra. Entender, realmente entender. Yo veía entrar, hermano, en un trabajo. Cuando estaba en un trabajo veía entrar un hombre, y me acuerdo siempre, de muchos, pero quiero contar. Él usaba un sombrero como los cowboys, grande. Era más alto que yo, el varón que entraba, y con un maletín. Y yo lo recibía a él. Y el hombre era tan soberbio y altivo que me hablaba así como de lejos.
y en FM. Entonces yo quería, decía, obviamente que tenía que recibirlo y darle algunas explicaciones porque él estaba a cargo de la construcción que se estaba haciendo ahí, en ese lugar. Y yo dije, qué soberbio este varón. Y él menospreciaba a los empleados, a los jóvenes, a los maestros que trabajaban ahí. Dentro de esos maestros habían unos hermanos evangélicos, cristianos, bien sencillos, bien pentecostales, humildes. Y él los menospreciaba, los trataba mal, se tardaba incluso en pagarle sus sueldos los fines de semana. Y después me enteré por uno del medio de ellos que él pertenecía a una iglesia también cristiana. Y así trataba a sus hermanos. Porque él era predicador de la palabra. No, él es el predicador. Él va y viaja. Países de Sudamérica lo mandan a predicar. Dice, por eso es. Por eso es. Porque iba a hoteles, qué sé yo, etc. Y él era así. Dije que eso le da derecho a él ser así. De esa forma. El Señor no nos ama a todos por igual y no hace excepción de personas, es la Escritura. Está leyendo una Biblia equivocada. No es lo que dice la palabra. Lo vi mucho tiempo ese varón. Hasta que entró en aflicción. Hasta que entró en aflicción. Dios trata con todos cuando nos soberbiamos. A lo altivo, dice el Señor, lo mira de lejos. A los humildes Dios los ensalza. No mucho tiempo pasó. Hacía cosas muy feas. No leyó esta palabra, el texto. Yo cuando leo cualquiera de nosotros que leamos eso, hermanos, no debemos nunca olvidarnos. Para que Dios te use. ¿Quieres dones? ¿Quieres que Dios te use? Entonces se humille. Y Dios te lo dará. Ni te darás cuenta que Dios te dará la gracia para lo que tú quieras y anheles. Dios lo hará. Dios lo dará. Sin lugar a dudas, hermano. ¿Qué debemos hacer nosotros para no caer en esto? Dios siempre nos va a dar una salida. Es muy importante mantener la perseverancia en su palabra. Importante. El entender lo que nos está diciendo el Señor. Si crees que estás firme, oye, ten cuidado. Puedes caer. Es mantener la perseverancia en su palabra, la humildad, la fe en Cristo Jesús. Recordar siempre que nadie es inmune. Nadie es inmune, hermano. Absolutamente nadie. De caer a la tentación, el ego, el pecado, etc. Y que es necesario esforzarse continuamente para mantener la obediencia. Hay que esforzarse para recordar y mantenerse en la obediencia. Jesús fue tentado. Jesucristo fue tentado. ¿Cuánto más tú y yo? Si Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra y trajo su mensaje y venía a morir en la cruz por ti y por mí, Él fue tentado porque estaba en la carne. Fue tentado el Señor en Mateo 4, ahí lo leemos. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante.
dice tentación de Jesús. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Así que el diablo tentó a Jesús. Olvídate si no te va a tentar a ti o a mí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién te tienta? ¿Quién nos tienta? Satanás es el tentador. Tiene un montón de nombres este caballero. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué contestó? Con la palabra. Estaba firme en Dios y en la palabra, dando un ejemplo a nosotros, que así debemos contestar nosotros. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Mira este diablito, quería que se tirara un piquero el Señor Jesús. ¿Cómo tentando este diablo atrevido? Algunos se tiran, pensando que el Señor lo va a recoger, sin preguntarle a Dios. Dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si Satanás tentó a Jesús, el Hijo de Dios, después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿no te tentará a ti? Que ayunamos una vez al año. ¿Y eso? ¿Y que oramos? ¿Cuánto? ¿Y que buscamos? ¿Cuánto? Entonces, aprendamos la palabra para defendernos. Estar firme en la palabra. Estar firme en la Escritura. Volvamos a Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es humana la tentación, por eso explica la Biblia. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué bueno es Dios! Él nos dará la salida, nos ayudará si obedecemos, si decimos, Señor, no puedo con esta tentación, me sobrepasa, Dios mío. Pero si le preguntamos a Dios, pero si no lo preguntamos y lo hacemos, entonces ya, dice Dios, no puedo actuar ahí, no estás dependiendo de mí, no me preguntas a mí. Yo puedo hacerlo, pero recurre a mí. No es humana la tentación, hermano. El enemigo es el tentador. Maquina tu mente. Te dice, hazlo, dile, sácalo, rómpelo. No hagas caso. No vayas a la iglesia. Habla para detenerte. Porque así te va debilitando de alguna manera. Va debilitando el enemigo, va acá comiendo.
Continuamos leyendo, dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como sensato os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifique a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. En Santiago, no lo busca, hermano, yo se lo voy a leer. La Biblia dice, un consejo para todos. Me gusta a mí, ese consejo, yo siempre lo he tomado. Y siempre te ayudará. Porque el tentador viene aquí y lo hará hasta que tú partas de esta vida. Cuando una persona o algún gentil, una persona del mundo se convierte a Cristo, depende de su pecado. Vamos a hablar de un alcohólico, un drogadicto, un homosexual, una lesbiana. Se convierte a Jesús y deja su pecado. Dios lo puede cambiar. Puede cambiar su pensamiento. Es un pecado todo eso. Si no fuera pecado el lesbianismo, la homosexualidad, si no fuera pecado, entonces nada es pecado. No es pecado la idolatría, no sería pecado la mentira, los pedastras, no sería pecado si no es pecado. La zoofilia y todo eso, no sería pecado entonces. Es pecado. Pero Dios tiene poder para cambiar. Entonces, cuando aquellas personas, y me ha tocado la bendición por misericordia de hacerles la confesión de fe y de orar por ellos, mi consejo es el siguiente. Yo no le digo vaya a ser rico. Están mintiendo. Oye, vaya a sacar, juega la lotería. Te vaya a sacar la lotería. No, ese consejo no, es de Dios. Sométete a Dios. Le digo Santiago, lee Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Él está diciendo, sométete pues a mí, dice Dios, y resiste al diablo y huirá de vosotros, como hizo Jesús. Es un ejemplo. Hay que resistir, aguantar el chaparrón. ¿Por qué? Porque aquella persona que salió del alcoholismo, de la drogadicción y de las cosas de la carne, lucharán hasta el día que partan de este mundo. Porque vendrá el tentador a recordarle, ¿te acuerdas cuando íbamos a esa cantina? Lo pasamos bien. ¿Te acuerdas cuando tú pedías la primera, segunda ronda que hay sin ni uno y llegabas pato a la casa? Pero sí que lo pasáis bien. Disfrutabais. El enemigo viene. Tenía ya hartos amigos. Teníamos esta cuenta corriente en la cantina. Hablaba con una persona. Yo recuerdo en un trabajo, en una fábrica, que tenía esta cuenta en la cantina. Cuando me cambié de aquel trabajo, me cambié a otro trabajo. Yo era el jefe de producción de ese trabajo y me cambié
Y creo que no ha sido un mal jefe, que cuando voy saliendo estaban todas las personas, los jóvenes, en la cual era una parrilla de producción. Mi señora se va a acordar, y yo usaba cotona, como era el encargado de la producción. Entonces, creo no ha sido un mal jefe. Entonces ellos me esperaron todos fuera en sus bicicletas, eran varios. Y no era día de pago, obviamente. Me fui antes, y ellos me dijeron: don Carlos, queremos invitarlo una picada que tenemos aquí. Y dije: señor, yo voy a ir porque no voy a hacerlo en desaire. Tomé mi cotona y partí. Y dije: ¿cómo van a hacer? Entonces, ellos ya tenían la mesa y tenían todo pedido. Entonces, como le dicen, a todo el mundo le dicen tía ahora. Tía, todo al lápiz. Tía, todo al lápiz. Entonces, todos después pagaban. Entonces, se pagaban el sueldo y para allá iba. La mitad del sueldo es. Y se gastaban la otra mitad y llegaban sin nada a casa. Todo el pan, todo el azúcar, todo el arroz ahí, en la cantina. Entonces, al lápiz. Y después, ya empezaron a bailar arriba de la mesa y empezó todo eso. Se le perdió el Señor. Porque ellos, como decimos nosotros aquí, pisan un corcho y se curan. Y eso, pisaron un corcho y ya estaban todos guasqueados. Todos ya se olvidaron del jefe, ya se pusieron, usted sabe, y dije: aquí tengo que arrancar. Porque aquí, dije, me van a hacer bailar arriba también. Trencito. Y el trencito, y aquí dije: señor, y yo aquí arranco, Señor. Ayúdame, Señor. Así que dije: chiquillo, traté de hacerlo y ya se pusieron patudos. Ya no le dicen jefe. Ya dije: aquí, ¿cómo me arranco de aquí? Y clamé al Señor. Entonces le dije: chiquillo, mejor voy a tan lejos, mi esposa aquí, allá. Entonces, por ahí entendieron algunos, pero siempre yo no más porfiado. Pero uno dijo: ya, pero te vamos a hacer un recuerdo. Y menos mal que no fue tan doloroso, porque me rayaron toda la cotona. Entonces todos firmaron. Pensaban que era la pelota, el fútbol, el Colo-Colo, el campeonato mundial. Me firmaron toda la cotona, ¿cierto? Y ahí con toda la cotona firmada, pero no importa, quería irme ya. Ya importaba la cotona. No sé si tenía otra más, pero me la rayaron todos firmaron. Entonces, bien, y ahí se quedaron conformes. Y me arranqué con la cotona. Pero me la llevé, dije: me la llevo de recuerdo. No sé dónde quedó eso, pero era la única manera de escapar, quedaron conformes. Y los otros calmaron a los más. Entonces, sucede eso. Cuando hay personas así, yo les digo: ahora soy un hijo de Dios, nacido nuevo, Él perdonó tus pecados. Estás inscrito en el libro de la vida, pero no te olvides de esto. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti cada vez que venga con la tentación del alcohol. Porque vendrá sobre tu vida. Tarde o temprano Él te tentará. Como muchos les pasa, no aguantan y caen. Porque no se someten a Dios, no toman por obra la palabra. Y caen ligeramente en el alcoholismo, en la borrachera. Es mejor, como si un pastor, dile al Señor: si no vas a resistir, dile a Dios que te lleve antes. Así decía él. Y salva tu alma. Dios sabe si vas a resistir o no. Pero antes que pierdas tu alma, dile a Dios que te lleve y ordene todo, para que seas salvo antes de que te pierdas. Como algunos dicen que no se pierde la salvación, yo sí, la Biblia lo dice. Y eso lo vamos a estudiar en tal vez el miércoles.
puedes perder la salvación. Entonces yo le aconsejaba eso, y es un buen consejo. Lucharás hasta el fin. Lucharemos con esa carga de donde nos sacó y que nos cuesta. Todos lucharemos. El mentiroso con las mentiras y todo lo demás. Entonces hay que someterse a Dios. Señor, no quiero. Ayúdame, Señor. No quiero ir a ese compromiso porque voy a caer. Evita eso. Hay que evitar esas cosas. No ir. Simplemente, si eres débil, no vayas. Voy a decir algo como ejemplo. No me agrada, me incomoda, pero en la oración, en mi oración, con mi esposa, agradezco a Dios por ella. Y aquí están los suegros y ellos pueden dar fe de lo que voy a decir. Mi hijo Sebastián jamás ha tomado un trago. No le gusta. Y juega la pelota y va con los jóvenes que se juntaban desde pequeño a hacer un partido una vez al año, se reúnen todos y a esta altura le ponen tu vivo parejo, vicio. Y él le compra una bebida y después se va. Así tiene que ser. Y si no, entonces mejor no asistir, no ir. En el libro de Romanos 16:20, me lo busque, hermano. Y el Dios de paz dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo leo nuevamente, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás en un tiempo no muy lejos. Bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No hay que ser como a esos pentecostales que dicen que pecan y dicen, yo te aplasto, Satanás. Ahí estaba en alguna iglesia, estaba en una iglesia. Ahí lo zapateaban, pero salía de la iglesia y lo olvidaba ese zapateo. Pero en la iglesia dice, este hermano que espiritual zapatea al diablo. El diablo no se puede hacer eso. Son emociones, ¿no? Él se ríe, el enemigo, de esas cosas, de zapatear. Él se ríe, pero no se ríe, sino que teme a aquellos cristianos que oran y hacen la voluntad de Dios. A ese temen, a ese no, dice, a ese que ora, a ese que ayuna, a ese que hace la voluntad de Dios. No puedo, ese está firme en la fe, no claudica, no cede. Enviado para que lo convenzan. Envía para que te convenzan. Pero no cedes. Dice, ese está firme en Dios, en Jesús, en su palabra. No cede. En Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, el Señor, que sigue. Hebreos 12:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Cristo fue tentado, Él entiende nuestra tentación. Claro que sí. Si Satanás lo fuese a tentar a Jesús, Él entiende lo que hace contigo y conmigo. Él se puso en ese lugar viendo cómo Satanás nos va a tentar en esta caminata. Nos va a tentar. No somos la excepción. Tu ego y lo que sea nos va a tentar. Y Él
Jesús entiende y por eso dice, sométete a mí. Yo conozco que el tentador va a ir sobre ti y yo voy a estar ahí. Clama a mí y yo te responderé. Pues Él, dice, mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos va a socorrer. Hermanos, debemos estar firmes y mantenernos en la fe, leyendo su palabra, poniendo por obra, haciendo lo bueno, porque sin lugar a dudas tendremos tentaciones. No tendremos, todos sin excepción, todos los días. Carácter, insultos, perder la paciencia, un montón de cosas, una infinidad de cosas. Aflicciones, luchas, adversidades, malos amigos, malas juntas, van a llevar esos momentos a todos. Debemos tener una fe sólida, arraigada en Dios y la verdad del Evangelio. No solo para resistir las tentaciones, sino para servir con integridad y amar con obediencia a Dios. Para ir terminando, Juan 16:33, quiero leer por último, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas, dice Jesús, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Confiemos en Jesús. Porque sin lugar a dudas, hermanos, tendremos aflicciones, tentaciones, aflicciones, y vendrá el enemigo. Siempre estará sobre nosotros. Y no hay excepción, hermano. No crea que los grandes hermanos, predicadores, sobre todos, sin excepción. Vuelvo a repetir, hermano. Si lo hizo con Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, los seres humanos? Siempre irá sobre nosotros. Por eso nosotros, como iglesia, debemos orar por los más débiles en la fe. Orar por ellos para que Dios los fortalezca, le dé fuerza a resistir las tentaciones de la carne. Siempre habrá, hermano. Amén. Amén. Hay que luchar y orar los unos por los otros.